Buenos días, les habla Sofía Peter, estudiante de la Universidad de Yacambú, y hoy para la materia de Psicología Comunitaria, en compañía de mis compañeros María Isabel Erosquín, Andrea Ayer, Thais Arraez, Paolo Fiorini y Paula Villegas, hablaremos sobre la unidad 3, que es acerca de los principales instrumentos de evaluación. De manera de introducción, los instrumentos de evaluación son las herramientas reales y físicas que se utilizan para recoger, registrar y organizar la información obtenida mediante una técnica de evaluación, con el fin de valorar un proceso, un conocimiento, una habilidad o una actitud. A continuación profundizaremos sobre el reporte y toma de notas, encuesta, entrevista, técnica de observación objetiva y registro anecdótico de duración y frecuencia. De esta forma, comenzamos con la documentación que nos ayuda a entender el contexto profundo, la cual es el reporte. Este es el documento formal y estructurado que sistematiza y formaliza todo nuestro proceso de intervención. Su propósito fundamental es formalizar el conocimiento para que sea comunicable, verificable y sirva de base para la toma de decisiones estratégicas o la rendición de cuentas. Sus componentes principales incluyen la metodología, el análisis detallado de los resultados y las conclusiones. Una característica resaltante es su objetividad y verificabilidad. Como paso sugerido de aplicación, debemos siempre definir a qué audiencia va dirigido y hacer una revisión rigurosa antes de su presentación. Su ventaja radica en la alta credibilidad que aporta los hallazgos. No obstante, una desventaja es que su redacción final puede filtrar o simplificar la complejidad de la realidad de campo. Por otra parte, tenemos la toma de notas, que se trata del registro inmediato y descriptivo de la observación en el trabajo de campo. Su propósito central es capturar la riqueza cualitativa, las dinámicas no verbales y todo el contexto que rodea los hechos observados. Sus componentes se dividen en notas descriptivas, lo que sucede, notas reflexivas, nuestras interpretaciones y notas metodológicas, ajustes al proceso. Es característico que sea un proceso detallado y contextual. El paso sugerido de aplicación más importante es escribir rápido en el momento de la observación y luego ampliar o codificar esas notas en un momento posterior. Su principal ventaja es que captura la validez ecológica del fenómeno. La desventaja es que requiere mucho tiempo para la transcripción y que puede estar sesgada por la subjetividad del observador. Ahora veamos las herramientas que nos permiten medir y generalizar nuestros hallazgos. Tenemos la encuesta, que es el método sistemático de recolección de datos aplicado a una muestra representativa. Su propósito primordial es generalizar los hallazgos a toda la comunidad y obtener datos medibles para un diagnóstico a gran escala. Por ejemplo, la prevalencia de un problema. Una característica resaltante es que debe ser estandarizada y replicable, lo que permite el uso de estadísticas inferenciales. Los pasos sugeridos de aplicación incluyen la definición rigurosa de los objetos, el diseño de la muestra y el análisis estadístico posterior. La ventaja más significativa es que proporciona una visión amplia de la realidad. Sin embargo, su principal desventaja es la poca profundidad, pues la respuesta se limita a lo preguntado, ignorando el porqué detrás del dato. De esta manera se encuentra el cuestionario, que es la herramienta instrumental, es el formulario estandarizado utilizado para ejecutar la encuesta. Su propósito es estandarizar la formulación de las preguntas, lo cual es vital para garantizar la comparabilidad de las respuestas. Sus componentes incluyen preguntas cerradas como escalas de Likert para el análisis estadístico y preguntas abiertas para obtener matices. Debe ser claro, conciso y pertinente al contexto. El paso sugerido de aplicación esencial es realizar una prueba piloto previa para validar su comprensión y detectar cualquier ambigüedad.
Una ventaja clave es que facilita la codificación y el análisis, no obstante, si está mal diseñado puede generar sesgos o malinterpretaciones, siendo esta su mayor desventaja. Muchas gracias por su atención. Hola, mi nombre es Paula Villegas y hoy les voy a compartir un instrumento fundamental para la psicología comunitaria, que es el cuestionario. Esta técnica nos permite acercarnos a las voces de la comunidad, comprender sus percepciones, sus necesidades y fortalezas y construir juntos procesos de transformación. ¿Qué es el cuestionario? Este es un instrumento estructurado compuesto por preguntas que buscan recolectar de manera masiva información sobre actitudes, comportamientos y opiniones. En psicología comunitaria, pues se convierte en una herramienta participativa que nos ayuda a entender la realidad de quienes la viven, según Cohen y Magnon en 2002. El propósito de esta aplicación, o sea, para qué usamos cuestionarios en contextos comunitarios, es porque nos permite realizar diagnósticos, evaluar intervenciones, fomentar la participación ciudadana y explorar variables psicosociales como la cohesión social o el sentido de pertenencia. Son útiles tanto en la planificación como en la evaluación de proyectos comunitarios. Por otra parte, tiene ciertos componentes y características como lo son: un buen cuestionario debe tener preguntas claras adaptadas al lenguaje y a la cultura de la comunidad. Puede incluir preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas mixtas, incluyendo la escala de Likert, y también debe garantizar la confidencialidad y ser accesible en formato papel, digital o de forma oral de ser necesario. Este instrumento también tiene ciertos pasos para su aplicación. Los sugeridos para aplicar los cuestionarios son: definir los objetivos alineados a las necesidades de la comunidad, diseñar las preguntas una vez que ya tengamos definidos los objetivos, validar el instrumento con una prueba piloto, aplicarlo con apoyo de facilitadores comunitarios, analizar dichos resultados de los instrumentos, socializar los hallazgos con la comunidad para promover la participación ciudadana. Estos también tienen ventajas y desventajas. Entre las ventajas está la facilidad que tiene la aplicación de dicho instrumento, el bajo costo y la posibilidad de obtener datos cuantificables. Pero esto también nos trae ciertas limitaciones. Pueden ser muy superficial si no se diseñan bien las preguntas y puede generar sesgos si no se adaptan culturalmente. Como parte de dicho trabajo, se elaboró una guía de evaluación titulada Percepciones sobre la cohesión social en el barrio X nombre. Este incluye ítems como: confío en la mayoría de mis vecinos, participo en actividades comunitarias, que serían ejemplo de los ítems que podríamos realizar. Este usa escala Likert del 1 al 5 y está diseñada para aplicarse en formato papel o digital con facilitadores comunitarios capacitados. El cuestionario es mucho más que una lista de preguntas, es una herramienta que, bien utilizada, puede abrir espacios de escucha, participación y cambio en una comunidad. Mi nombre es Thais Arraez y voy a hablar sobre las entrevistas estructuradas. Estas tienen los mismos estándares de todos los candidatos, utilizando preguntas cerradas en una secuencia uniforme. Esto permite otorgar puntuaciones a cada pregunta y evaluar objetivamente a los candidatos bajo criterios comunes, facilitando la comparación y determinación del candidato más apto para el puesto. Evaluar a los candidatos de manera objetiva y consistente mediante el uso de un conjunto de preguntas predefinidas y estandarizadas, que se aplican por igual a toda la población que en ese momento se le está pasando esta entrevista. Esto permite realizar comparaciones fiables entre candidatos, eliminando sesgos y simplificando el proceso de selección y toma de decisiones. Podemos decir que el propósito clave de las entrevistas estructuradas, ¿verdad?, es hacer la misma pregunta en el mismo orden. Se asegura que todos los candidatos sean evaluados en igualdad de condiciones, minimizando así el sesgo que pudiera existir en el entrevistador. También otro aspecto fundamental es la comparación de candidatos o la comparación entre los participantes. La estandarización facilita la comparación de respuestas y habilidades de los distintos postulantes de manera más sistemática, ¿ok? También otra característica interesante es la precisión y fiabilidad. Se obtiene datos precisos y organizados, lo que mejora la fiabilidad de la evaluación y la toma de decisiones.
también está la eficiencia. Este proceso suele ser más rápido y sencillo y lleva a cabo especialmente al utilizar preguntas cerradas o de opción múltiple, lo que también reduce el margen de error. Y otro punto interesante es la evaluación de competencias. Ahí las preguntas se diseñan para evaluar habilidades y competencias específicas, requeridas para un puesto de trabajo muy específico o para una actividad o una función muy específica. Hay una reducción del potencial de error, se disminuyen las posibilidades de que el entrevistado se desvíe del guión o se enfoque en aspectos irrelevantes. La entrevista estructurada se compone de un guión de preguntas establecidas y estandarizadas, que se realizan en el mismo orden a todos los candidatos para evaluar sus habilidades y competencias de manera objetiva. Sus componentes incluyen preguntas estandarizadas, tanto preguntas abiertas como cerradas, un formato uniforme y un sistema de evaluación predefinido para garantizar la objetividad y comparabilidad de las respuestas. Esto se caracteriza por ser un método de recopilación de datos ampliamente utilizado para evaluar candidatos o personas en un puesto de trabajo, por ejemplo, o que necesitan ser contratados para ese puesto de trabajo. No obstante, se podría decir que una de las características principales de una entrevista estructurada es su rigurosidad y estandarización de las preguntas, porque se evita una desviación del guión ya preestablecido. No cualquiera que vaya a hacer la entrevista puede hacer diferentes tipos de preguntas que se le ocurran si no se ya están determinadas, y permite obtener datos comparables y objetivos, una medición de competencias específicas. Se centra en evaluar competencias y habilidades requeridas para ese puesto de trabajo. Y es que todos, cuando hagan la pregunta, puede ser que tengan respuestas diferentes, pero es la misma pregunta para poder hacer el análisis. Los candidatos que son evaluados en función de esos criterios más relevantes, ellos saben cuáles son los criterios que se van a utilizar. Esos criterios están claros y se establecen objetivos que el entrevistado sabe exactamente qué se busca cuando él da la respuesta a estas preguntas. Hay un proceso, el proceso de evaluación es objetivo porque la evaluación se basa en evidencias a través de respuesta concreta, lo que minimiza la subjetividad de los entrevistadores. Esto asegura un proceso objetivo y justo. Ok, entonces, ¿cuáles son los pasos sugeridos para una entrevista? Primero, la preparación. Analizar los requisitos del puesto, se definen las competencias técnicas, conductuales y culturales que debe tener el candidato ideal. Se diseñan las preguntas, crea un conjunto de preguntas idénticas para todos los candidatos, enfocadas en las competencias claves. Se evita preguntas capciosas o subjetivas. Se crea una rúbrica de evaluación, se hace un desarrollo de escala, puede ser un ejemplo del 1 al 5, con criterios claros para evaluar cada respuesta de forma objetiva y consistente. 2. Se hace una capacitación y prueba. Se capacita a los entrevistadores para asegurar de que todo el equipo está preparado para poder aplicar esa entrevista. Y la rúbrica de evaluación se maneja de manera uniforme sin ningún tipo de sesgo. Se realiza una prueba piloto donde se pone a prueba el formato, las preguntas con algunos candidatos o miembros del equipo para asegurarte de que es eficiente este proceso antes de llegar al final, ¿ok? Y también esa ejecución de la entrevista se prepara el entorno, que esté todo listo, que esté el espacio adecuado, que cuando se esté haciendo la entrevista esté tranquilo. Cuando se realiza esa entrevista se sigue el guión establecido, haciendo las mismas preguntas en el mismo orden a cada uno de los candidatos. Así se fomenta una comodidad, ¿verdad? Cuando se está haciendo la entrevista se intenta que el candidato se sienta tranquilo, relajado, cómodo, y no se hacen preguntas de tipo personal o comprometedoras. En cuanto a la evaluación y decisión, pues dependiendo de todos los ítems que anteriormente se hayan cumplido, pues se evalúa quién de todos ellos cumple con los requerimientos para ese puesto de trabajo, por ejemplo. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de las entrevistas estructuradas? Primero, que la entrevista va directo al grano. Eso es una de las ventajas. Se obtiene la respuesta que se está buscando. Se profundizan y se indagan en algunas respuestas llamativas por el candidato. Tiene menos sesgo, cuenta con mayor credibilidad y validez. El procedimiento es más sencillo, su ejecución es más rápida, es más sencillo para comparar las respuestas de los candidatos. Y en cuanto a las desventajas, se tiene que, puede provocar más incomodidad y tensión sobre el candidato. Esto es el tipo de entrevista clásica donde el candidato
donde el entrevistador hay poca flexibilidad, entonces ninguna pregunta puede ser modificada o omitida. De hecho, los resultados suelen tener una guía para todas las preguntas a realizar. Ninguna se puede reformular, incluso cuando están mal redactadas, van a quedar así exactamente. Es de mayor costo, la conversación es limitada y es bastante formal. Se hace una preparación de la entrevista, esto lleva más tiempo y no es posible profundizar en las respuestas de los candidatos porque tiene que ser concreto. Se bombardea con preguntas del candidato y no es tan fácil de verificar la personalidad del candidato, ¿okay? O de la persona que está en ese momento siendo entrevistada. Un ejemplo de estos instrumentos, ¿verdad? Puede ser, queremos entender las dificultades de los jóvenes en la participación en la comunidad. Entonces, se establece un instrumento donde se dice, bueno, muy importante y algo importante o no tan importante son como las opciones, ¿ok? En estas opciones sería muy importante, algo importante, no es importante, tiene esas 3 opciones para responder, entonces pudiéramos pensar que en ese instrumento se evalúa la falta de tiempo por estudios, por trabajo, por actividades en el hogar, también se puede establecer la falta de interés, puede ser, ¿no?, por las actividades que se ofrecen en la comunidad, para él son aburridas o no son llamativas. Otro aspecto que se puede tomar en cuenta en ese instrumento ejemplo que estamos ahorita explicando es la falta de información, no se entera de que ahí están organizando actividades que le pudiera funcionar como joven y también hay, digamos que una es la falta de compañía de sus amigos no van o no tienen con quién ir, no tienen con quién compartir, entonces menos le agrada participar en la comunidad. Los horarios, a veces los horarios o los lugares son difíciles o son lejanos o son incómodos o por la cantidad de actividades no puede llegar. Y también pudiéramos decir entonces que también existe por la situación de la sociedad en estos momentos una desconfianza y no confía en los organizadores o en la gente que está haciendo todas estas actividades que serían interesantes para él, que lo pudieran ayudar en cualquiera de sus áreas del desarrollo. Hay una especie de presión de inutilidad, se siente que su participación no va a servir para cambiar absolutamente nada, también hay una inseguridad, le preocupa su seguridad personal al asistir porque si se le hace muy tarde, cómo se traslada a su casa y siente que puede asistir, a lo mejor se coloca otro ítem como que mal ambiente, siento que no soy bienvenido o que es un grupo cerrado, que ese grupo cerrado a lo mejor no tiene los mismos intereses que yo o no está en el mismo lugar donde yo estudio, en la universidad o sí, el bachillerato. Continuamos con la entrevista no estructurada, que es otro de los aspectos que estamos desarrollando en esta exposición. Se caracteriza por la ausencia de una lista fija de preguntas a diferencia de la anterior. Este tipo el entrevistador prepara, es como un guión que él prepara de diferentes planteamientos, ¿verdad? Y se trata de establecer una conversación fluida y libre que permite a la otra persona estar, digamos, de cierta forma relajado y se puede obtener información muy profunda por la espontaneidad y porque, bueno, a pesar de todo, los objetivos están claros para el entrevistado. En cuanto al propósito de una entrevista no estructurada, es recopilar información sobre todo cualitativa en profundidad a través de una conversación abierta y flexible, permitiendo que el entrevistado se exprese en detalles, que sobre un tema inesperado. Se aplica principalmente en fases. Hay una fase que es la fase inicial, que corresponde a la investigación para comprender el tema en su totalidad. Se explora el contexto en profundidad y se da detalles que son más importantes que las estandarizadas. O sea, trata de obtener información de elementos más profundos que le pueda dar a esa persona en función de la investigación que está haciendo o porque necesita esa información para crear planes de atención. Componentes claves en una entrevista no estructurada son la flexibilidad, es muy importante, la espontaneidad y la conversación fluida, donde aquí, como ya les dije anteriormente, no existe un guión establecido de preguntas. En lugar de seguir una lista rígida, el entrevistador utiliza un tema en general de investigación para ir guiando esa conversación libre. También se pueden ver componentes como preguntas abiertas formuladas en la medida que van surgiendo el diálogo y la capacidad del entrevistador para profundizar en la información que considere relevante en ese momento.
incluso haciendo preguntas, ¿verdad? De repente se puede parar en una, preguntas muy espontáneas, pero que se puede parar en una que le está dando mucha información donde ahí va a obtener lo que necesita para ese trabajo de investigación. La entrevista no estructurada se caracteriza por haber flexibilidad, la falta de ese guión rígido, ya que el entrevistado no tiene una lista predeterminada y se centra más en esa conversación. Como dije anteriormente, se hace exploración sobre un tema en profundidad y las características, como también le he estado diciendo, pues la flexibilidad, la profundidad, el uso de preguntas abiertas, la espontaneidad y un ambiente agradable, ameno, que genere tranquilidad en la otra persona para que sea más abierta su exposición, ¿ok? En cuanto a los pasos sugeridos para su aplicación, se prepara el entorno, se trabaja un tema general y hay un tipo de consentimiento necesario. Se realiza la entrevista empezando con una introducción, preguntas abiertas para establecer confianza y luego dejando que la conversación vaya fluyendo y profundizando en temas relevantes. Para cerrar la entrevista, se obtiene a través de un acuerdo sobre el uso de la información y recabando datos contextuales. Ventajas de las entrevistas no estructuradas: son menos costosas. La principal ventaja de estas entrevistas es su naturaleza de improvisación. El tema a conversar se escoge arbitrariamente y puede cambiar rápidamente, pues las instancias se desarrollan de un modo más espontáneo según la información que comparte el candidato. Para el reclutador o el entrevistador no requiere una preparación previa ni una creación de pauta, siendo menos costosa. Existe un tono conversacional. La falta de una estructura de este método de entrevista puede crear un ambiente como más tranquilo. Más que una entrevista, se siente como una conversación para conocer al candidato y para saber los puntos importantes y fuertes que tiene en su formación, por ejemplo, para un puesto de trabajo específico, y por lo tanto eventualmente se podría sentir que se puede ir dirigiendo y proponiendo un tema y mostrándose más abierto a compartir detalles sobre sí mismo. Esta entrevista no estructurada pues también tiene desventajas, como es que una limitación es que genera una gran cantidad de datos, ¿verdad? Lo que puede complicar el proceso de análisis y la decisión sobre si se hace pasar o no al candidato a la siguiente fase de selección, o en la investigación si seguimos el siguiente tema. Esto debido a que no siempre la información se relaciona con la vacante, o en este caso el trabajo con la comunidad. Si estamos haciendo una entrevista amplia en algo relacionado con la psicología que se tiene que trabajar en esa comunidad, puede generar sesgo porque es una cantidad de información que no se puede analizar. Se hacen preguntas que se dirigen y se establecen criterios uniformes. Esto complica el hecho de que no se establece criterios uniformes para evaluar a los postulados. A lo mejor no puede ser justa y objetiva. Muchas veces consume mucho tiempo porque la persona comienza a hablar y hablar y hablar y a veces cuesta como que irlo, aunque se le pueden ir a hacer preguntas para irlo guiando en las posibles respuestas, pues eso te puede llevar mucho tiempo. Puede ser considerada con mayor comparación otro método, o sea, puede ser considerada mejor trabajar con un método más estructurado. Puede generar una carga adicional para el equipo de la selección porque después para hacer el análisis es mucho más complicado y lleva mucho más tiempo. Afecta de forma negativa la eficiencia de los recursos humanos, retrasa la toma de decisión. Si vamos a hacer un contrato, vamos a tomar decisiones para algo específico en esa comunidad, atender a algo, un aspecto psicológico en esa comunidad. La capacitación de los reclutadores toma tiempo. Puede existir una saga en una habilidad que se tiene que desarrollar y que se logra mediante la práctica. Se toma en cuenta que la entrevista estructurada requiere quien la realice posea un alto dominio del tema, es decir, conozca a fondo todo lo que tiene que ver con ese tema y sus implicaciones, y que tenga la habilidad de plantear preguntas que también vaya orientando y direccionando esa entrevista. Existe, por supuesto, subjetividad y sesgo. La falta de estandarización puede hacer que cada quien haga diferentes tipos de preguntas y lo lleve por un camino que no es el que se requiere. Lleva una introducción de sesgo por parte del entrevistado, debido a que en ese flujo de conversación pues va recibiendo una cantidad de información que pudiera estar derivando otros temas muy profundos en cuanto a habilidades, las habilidades, las credenciales o la experiencia pasada. Puede existir un sesgo así como que me gustó mucho todo lo que él dijo y entonces me encantó este candidato, pero mis impresiones son muy subjetivas que influyen en esta evaluación.
Un ejemplo de una entrevista no estructurada, por ejemplo, es la de los jóvenes en la participación de la comunidad. Se le pregunta, hola, ¿cuál es tu proyecto? Para entender mejor qué piensan los jóvenes de la zona. No es un examen, al contrario, solo nos interesa su opinión sincera. Todo lo que hablemos es confidencial, se le dice en un primer momento. ¿Te parece bien? ¿Estás de acuerdo? Entonces puedes arrancar con el tema general. Oye, puedes comenzar diciendo, cuéntame un poco de ti, a qué te dedicas, qué estudias, en qué trabajas, qué te gusta hacer en tu tiempo libre, cuando no tienes obligaciones, qué haces. Un punto de partida puede ser hablar de su tiempo libre, qué sueles hacer aquí, en tu barrio, en tu zona, en el sector donde vives, en la urbanización. Se hace sondeos, ¿verdad? Ok, ¿cómo es eso? O ¿cómo te sientes con esta opción? ¿Qué es lo que te llama la atención? Esos son como puntos de partida para cada una de las conversaciones que se tienen de manera espontánea. Cuando escuchas la palabra comunidad, barrio, grupo, zona, que te viene de primero a tu mente, ¿qué imaginas? ¿Tienes de esto aquí? ¿Qué tienes esta pregunta? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Es un lugar para dormir? ¿Es un lugar de trabajo? ¿Es donde están tus amigos? ¿Es un problema? También se pueden hacer preguntas que siguen siendo importantes, como ¿qué crees que significa participar en la comunidad? ¿Qué te suena a ti eso? ¿Tú consideras que puedes decir que son aburridas esas reuniones? Cuéntame más. ¿Qué otra idea tienes? Entonces, de ese tipo uno va guiando las diferentes preguntas que se van haciendo para ver cómo este joven, porque aparentemente no está participando en su comunidad, en las diferentes actividades que se están haciendo por la alcaldía, en este caso por la alcaldía de Latillo, que se están haciendo para que estos jóvenes participen en todas estas actividades que son importantes para su integración e inclusión en estos contextos, que lo va a favorecer porque también reciben cosas positivas. Hola, soy Andrea Haller, estudiante de Psicología de la Universidad Yacambú, y el día de hoy estaré hablando sobre la técnica de observación objetiva. La técnica de observación objetiva es un procedimiento sistemático empleado en la psicología comunitaria para registrar conductas, interacciones y dinámicas sociales tal como ocurren en su contexto natural, sin intervenciones ni interpretación subjetiva del observador. Permiten obtener información empírica y verificable sobre las relaciones, estructuras y procesos comunitarios que influyen en el bienestar colectivo. Según Ander X, en 1994, la observación en el ámbito comunitario es una técnica científica que implica mirar con atención y registrar hechos o fenómenos tales como ocurren con el fin de comprender la realidad social para transformarla. El propósito de aplicación de esta técnica de observación objetiva es el de diagnosticar la realidad social y psicosocial de la comunidad, detectar necesidades, recursos y problemáticas comunitarias, analizar la interacción entre los miembros de la comunidad como liderazgo, comunicación y participación, evaluar los resultados de proyectos o intervenciones comunitarias y favorecer la comprensión del contexto y las dinámicas grupales sin alterar el ambiente natural. Por su parte, los componentes principales son el sujeto de la observación, que son las personas, grupos o situaciones a observar, los contextos, que es el lugar, el ambiente o la situación donde ocurre la conducta, las categorías o indicaciones, que son los aspectos o variables que se desean registrar, como participación, cooperación, organización, entre otros. Y el instrumento del registro, que es la guía, lista de cotejo o escala de valoración, o el diario de campo, y el observador finalmente, que es la persona entrenada que aplica la técnica con objetividad y precisión. Características resaltantes son objetividad. El observador registra los hechos verificables evitando interpretaciones personales. La sistematización, que es el proceso que sigue un plan con objetivos y criterios definidos. La naturalidad, que se realicen en entorno habitual de la comunidad sin alterar su dinámica. La flexibilidad, que permite adaptarse a distintos contextos y niveles de intervención. Y finalmente la validez y confiabilidad, que son los datos que deben ser precisos y representativos de la realidad observada. Los pasos sugeridos para la aplicación. Inicialmente, la definición del objetivo y de la observación, que es que se desea conocer o evaluar. Seguidamente, la selección del contexto y los sujetos, que es determinar el grupo o actividad que será observada.
Luego el diseño del instrumento, que es elaborar la guía o la lista de cotejo con las indicaciones claras y medibles. Luego la capacitación del observador, que es asegurar que conozca las categorías y registre con objetividad. Luego la aplicación de la observación, que es realizarla en el tiempo y el lugar planificado. Luego el registro sistemático de los datos, que es anotar los hechos observados con fecha, hora y detalles relevantes. El análisis e interpretación, que es organizar la información y extraer conclusiones. Y finalmente la retroalimentación, que es compartir los resultados con la comunidad o el equipo de trabajo. Ahora las ventajas, principalmente permite acceder a la información real y directa del contexto, no depende de un discurso verbal, que es útil cuando las personas no expresan fácilmente sus opiniones, favorece la comprensión profunda en el entorno social, es una técnica económica y flexible y facilita la evaluación continua durante procesos comunitarios. Ahora, por su parte, las desventajas es que requiere tiempo y entrenamiento del observador, existe riesgo de sesgo subjetivo si no se controla la influencia personal, puede haber reactividad como cambios de conducta si los observadores saben quién está siendo observado, y la interpretación puede ser limitada si no se complementa con otras técnicas como entrevistas o cuestionarios. Eso es todo, muchas gracias. Hola, mi nombre es Mariana Isabel Erosquín y quería comentarles que en el ámbito de la psicología comunitaria, las técnicas de observación constituyen herramientas fundamentales para la comprensión de los procesos sociales, las interacciones grupales y las conductas significativas que ocurren dentro de un contexto comunitario. Entre las más empleadas está el registro anecdótico de duración y frecuencia. Las podemos separar en registro anecdótico, duración y frecuencia, los cuales comparten un propósito de documentar y analizar los comportamientos o eventos y se diferencian en sus enfoques metodológicos y la naturaleza de la información que recogemos. Con respecto al registro anecdótico, es una narración objetiva, breve, detallada de una conducta significativa observada en un contexto natural sin interpretación del juicio. Y el propósito es documentar comportamientos relevantes para la comprensión y mejor el desarrollo, la interacción social y el contexto comunitario, y facilita la forma de decisión de la intervención. ¿Cuáles son los componentes? Sencillo: fecha, hora, observación, nombre del observado, si se aplica, contexto de la situación y descripción objetiva de la conducta. Esto es importante como un observador responsable. Las características: objetivo, libre de juicio, narrativo y descriptivo, basado en hechos observables, contextualizado, dónde, cuándo, con quién, breve pero completo. ¿Cuáles son los pasos sugeridos? Primero, seleccionar la conducta o situación a observar. Observar sin intervenir. Registrar inmediatamente después del evento para no tener el tiempo de malinterpretación o juicio. Usar un lenguaje claro y objetivo. ¿Cuáles son las ventajas? Fácil de aplicar, bajo costo, permite captar detalladamente, cualitativamente, útil para análisis contextual y reflexivo. ¿Cuáles son las desventajas de esto? Puede ser subjetivo si no se capacita bien al observador de qué estamos observando y bajo qué contexto lo estamos observando. No permite generalización estadística y requiere tiempo. Respecto a la duración y frecuencia, es un registro narrativo y objetivo de una conducta significativa, complementando con la medición del tiempo exacto que dura dicha conducta desde su inicio hasta su finalización, y en la frecuencia con respecto al conteo de cuántas veces ocurre dicha conducta en un periodo determinado. El propósito es documentar no solo lo que ocurrió y en qué contexto, sino cuánto tiempo duró la conducta, identificar los patrones de repetición de conductas relevantes para el análisis comunitario. Es decir, cuánto y cuántas veces con respecto a la duración y frecuencia. Los componentes: fecha y hora de la observación, nombre del observado, contexto de la situación, descripción objetiva de la conducta, tiempo de inicio y finalización, cálculo de la duración y número de veces que ocurre la conducta dentro del periodo determinado. ¿Cuáles son sus características? Narrativo y cuantitativo. El otro era cualitativo. Este es objetivo y sin juicio.
precisión temporal, contextualización, permite análisis de la intensidad o persistencia de las conductas. ¿Cuáles son los pasos? Identificar la conducta a observar primeramente, registrar la hora exacta del inicio y fin, describir la conducta de forma objetiva, calcular la duración o contar cuántas veces ocurra. Validar con otros observadores si es posible. ¿Cuáles son las ventajas? Aporta datos más precisos que el registro anecdótico simple, permite analizar la duración como indicador de intensidad, útil para evaluar cambios en el tiempo o la frecuencia. Las desventajas: requiere atención constante del observador, puede omitir duración o contexto si no se complementa, riesgo de error en el conteo si hay muchos estímulos externos para el observante. Múltiples conductas únicas y espontáneas. En conclusión, el registro anecdótico y el registro de duración y frecuencia son instrumentos esenciales en la psicología comunitaria porque permiten observar, analizar y comprender los procesos sociales desde las perspectivas complementarias. El primero aporta riqueza del contexto y los significados humanos detrás de los comportamientos, mientras que la duración y la frecuencia ofrecen medidas concretas que facilitan la evaluación de los avances y resultados de las intervenciones. Su integración favorece la comprensión completa de la realidad comunitaria, fortaleciendo así la planificación, la ejecución y la evaluación de proyectos. Buenos días, soy Pablo Fiorini y voy a hablar sobre la de las técnicas que nosotros aplicamos en la comunidad de la Escuela de Santa Rosa Norte, las cuales también utilizamos en el trabajo pasado. Que bueno, aquí vamos a hablar del tema de la seguridad y de las partes de la organización con menos seguridad, las cuales serían esta parte de acá que está pegada a la autopista y una parte que está pegada a otra urbanización. Entonces, bueno, ¿cuáles son las técnicas aplicadas? Bueno, la recopilación de información en contextos comunitarios requiere metodologías que combinen rigor cuantitativo con profundidad cualitativa. Y en el estudio de seguridad en Comunidad Santa Rosa Norte se aplicaron dos técnicas, las cuales fueron la encuesta digital comunitaria y el cuestionario semiestructurado comunitario. Entonces, bueno, la encuesta digital comunitaria es útil para levantar datos rápidos sobre percepción, frecuencia, disposición, etc. Ideal para sintetizar grandes volúmenes de respuestas y generar gráficos con los que ya trabajamos. Y en el cuestionario semiestructurado comunitario, que es perfecto para entrevistas, grupos focales o visitas casa por casa, que permite captar emociones, narrativas, propuestas y contradicciones que no emergen en una encuesta cerrada. Okay, entonces, bueno, un ejemplo aplicado a tu estudio de seguridad, bueno, la encuesta digital es la pregunta: ¿con qué frecuencia observa personas ingresando por los linderos sin protección? Y en la cuestionario semiestructurado, ¿cómo te hace sentir ver personas ingresando por los linderos? ¿Qué crees que podría hacerse desde la comunidad? Y bueno, la encuesta digital es ideal para obtener datos rápidos y sistematizables. Y mientras que el cuestionario semiestructurado permite comprender el sentido profundo de las respuestas, captar emociones y construir diagnósticos participativos más ricos. Entonces, bueno, nosotros utilizamos un cuestionario vía WhatsApp, que el doctor Antonio Ismael La Palma, que es doctor en psicología y académico en la Universidad del Museo Social Argentino, ha abordado el uso de WhatsApp de herramientas facilitadoras en psicología comunitaria. Entonces, según su enfoque, WhatsApp podía convertirse en un canal muy eficaz para la prevención, el diagnóstico participativo y la contención comunitaria, al permitir una comunicación directa, horizontal y accesible sobre todos los actores sociales. Entonces, bueno, este planteamiento está alineado con el modelo sociocomunitario escogido, el cual promueve la participación activa, el uso de recursos locales y construcción colectiva de soluciones. Entonces, bueno, ¿por qué utilizamos WhatsApp? Bueno, accesibilidad tecnológica, que es porque la mayoría de los habitantes ya usan WhatsApp como canal cotidiano. Participación asincrónica, que permite que cada persona responda en el tiempo que pueda, red comunitaria existente, que el grupo de WhatsApp facilita la difusión del formulario y el seguimiento, y el empoderamiento local, que se promueve la responsabilidad en la búsqueda de soluciones sobre la inseguridad. Entonces, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Bueno, facilitar la participación activa de los habitantes en el diagnóstico de los problemas de seguridad, utilizando un canal accesible, cotidiano y comunitario, que permita recoger sus percepciones, propuestas y nivel de compromiso, como base para diseñar acciones colectivas para fortalecer la protección de los espacios vulnerables. Entonces, bueno,
Marisa Montero en el 2006, referente en psicología comunitaria y Latinoamérica, señala que la investigación en psicología comunitaria debe partir de los recursos disponibles de la comunidad, promoviendo la participación crítica y la construcción colectiva de soluciones desde la voz de los actores sociales. Entonces, bueno, características de esta población, bueno, en un total de 80 familias en el grupo de WhatsApp se encuentran alrededor de 70, es decir, alrededor de un 87,5%. Y el formato de envío, que es un formulario Google Form, con una duración de 3 días. Y la recolección para análisis en una hoja Excel. Entonces, bueno, aquí está el link de la encuesta. Y bueno, ahora vamos con los resultados del cuestionario que hicimos. Bueno, lo primero es la dimensión participación comunitaria, que es, bueno, empezamos con las preguntas. ¿Consideras que la comunidad actualmente trabaja de forma unida para resolver los problemas de seguridad? En su gran mayoría dijeron, un 84% dijeron que están en desacuerdo, un 10% dijo que puede ser, que tal vez, y un solo 6% dijo que sí. Entonces, bueno, la mayoría de los vecinos no perciben cohesión ni trabajo en conjunto, lo que limita la efectividad de cualquier estrategia de seguridad basada en participación comunitaria. Y solo el 6% cree que ya existe unidad, lo que sugiere que hay voluntad, pero falta liderazgo, comunicación y estructura organizativa. Sí, bueno, la siguiente pregunta que hicimos. ¿Participa en alguna organización comunitaria? Solo un 34% dijo que sí y un 66% dijo que no. Que bueno, esto nos indica que no están integrados en estructuras comunitarias activas, lo que limita la capacidad de respuesta colectiva ante situaciones de inseguridad. Y se sugiere activar comités por manzana y roles flexibles que puede revertir esta tendencia y fortalecer canales de convocatoria. Entonces, bueno, también, ¿estaría dispuesto a participar en acciones comunitarias para mejorar la seguridad? Un 74% dijo que sí, un 25% dijo que tal vez, y solo un 1% dice que no. Entonces, bueno, la mayoría de los vecinos manifiestan voluntad de involucrarse activamente, lo que representa una oportunidad clave para fortalecer la seguridad desde la organización comunitaria. Y aunque contrasta con el bajo porcentaje de participación actual unido al porcentaje de tal vez, se deduce una disposición a participar, que es elemento clave en el modelo aplicado. Entonces, bueno, ahora vamos con la dimensión perfil sociodemográfico, que es que, bueno, tiempo de la comunidad, bueno, más del 80% vive de hace más de 5 años. Entonces, bueno, la mayoría de los participantes tienen una experiencia prolongada en la comunidad, lo que les permite comparar cambios en la seguridad a lo largo del tiempo. Y este grupo tiene legitimidad para impulsar acciones colectivas y participar en comités de seguridad y promover soluciones sostenibles. Y el 17,39% que lleva entre 1 y 5 años representa la integración de nuevos vecinos. Entonces, ahora con el perfil de información, con la dimensión de información y comunicación comunitaria, preguntamos, ¿qué tan informados se siente sobre las acciones que ha tomado la Junta de Vecinos respecto a ese tiempo? Entonces, los que respondieron moderados fueron un total de alrededor de 69,57% y alto un 30,43%. Entonces, la mayoría percibe inseguridad moderada y esto indica que los accesos vulnerables generan preocupación, pero aunque no se perciben como una amenaza crítica o inminente, el 30% que considera alto, más grave posiblemente, sea por la ubicación que esté más cerca a los linderos con baja seguridad. Entonces, pueden pensar, lo consideran alto por experiencias previas o mayor exposición. Entonces, bueno, en la dimensión percepción de seguridad, inseguridad, bueno, ¿cómo calificaría el sistema actual de la comunidad? Bueno, un 95,65% dice que es regular y un 4,35% dice que mala. Entonces los vecinos no se sienten completamente seguros, aunque tampoco consideran que la situación sea insostenible. Entonces, en la dimensión de percepción de vulnerabilidad física, bueno, la pregunta, ¿considera que los linderos sin protección representan un riesgo para la comunidad? Un 98% dijo que sí, un 0% dijo que no, y 2% prefirieron no responder. Entonces, no hay dudas en la comunidad sobre la peligrosidad de los linderos sin protección, lo que refuerza la urgencia de intervención. Entonces, ¿cómo calificaría el nivel de seguridad que generan estos accesos? Bueno, un 77,57% dijo que moderado y solo un 30,43% dijo que alto. Entonces, la mayoría percibe
inseguridad moderada, y extendida que los procesos vulnerables generan preocupación, pero aún no perciben como amenaza crítica inminente. Y bueno, que el 30% que es más que todo por la ubicación y por experiencias previas. Entonces, bueno, la propuesta de acción, bueno, ¿qué tipo de acciones consideran más viables para mejorar la seguridad? Entonces, todos los anteriores, cerramiento, vigilancia, iluminación, campaña y articulación, todos respondieron que sí a esto. Entonces, los vecinos no priorizan una sola medida, sino que reconocen que la seguridad requiere un enfoque combinado, lo que incluye vigilancia, cerramientos, iluminación, organización comunitaria y comunicación, y puede ser utilizada como eje para construir la unidad vecinal en torno a un objetivo común, especialmente si se vincula con propuestas concretas y visibles. Entonces, bueno, ahora vamos con la otra entrevista comunitaria que es sobre la metodología y propósito que nosotros utilizamos. Entonces, bueno, Marisa Montero 2006 señala que la entrevista comunitaria permite acceder a los significados que los actores sociales atribuyen a su realidad, facilitando la construcción colectiva de conocimiento y acción. Entonces, bueno, la entrevista comunitaria es una técnica cualitativa que permite profundizar en la percepción, experiencias y propuestas de los habitantes, especialmente en zonas vulnerables. En este caso, se justifica su aplicación porque, primero, permite recoger información directa y contextualizada de los vecinos que viven en los linderos sin protección. Facilita la comprensión de factores emocionales, sociales y culturales que influyen en la percepción de seguridad y promueve el diálogo horizontal y la participación activa. Principios claves del modelo sociocomunitario. Y por último, bueno, complementa el cuestionario estructurado con testimonios y narrativas locales. Entonces, bueno, ¿cuál es el propósito de la entrevista comunitaria? Bueno, recoger las percepciones, experiencias y propuestas de los vecinos que habitan en los linderos vulnerables de Colina y Santa Rosa Norte, con el fin de comprender las causas, consecuencias y posibles soluciones al problema de inseguridad, fortaleciendo la participación comunitaria y la corresponsabilidad de la protección del entorno. Entonces, bueno, la entrevista comunitaria, bueno, el título fue Entrevista comunitaria sobre seguridad en los linderos de Colina y Santa Rosa Norte, dirigida a los vecinos que habitan en zonas vulnerables de acceso, con una población total de 25 familias y una duración estimada de 20 a 30 minutos. Entonces, bueno, hicimos preguntas abiertas sugeridas como indique la edad y tiempo vivido en la comunidad, si es menos de un año, entre un año y 5 años o más de 5 años. ¿Cómo describiría usted la situación de seguridad en su zona? ¿Ha presenciado o escuchado sobre ingresos no autorizados por los linderos? ¿Qué emociones o preocupaciones le genera esta situación? ¿Qué medidas cree que podría mejorar la seguridad en estos espacios? ¿Ha participado en alguna iniciativa, comunidad relacionada con la seguridad? ¿Qué obstáculos percibe para que la comunidad se realice y actúe? ¿Qué tipo de apoyo o recursos considera necesarios para resolver esta situación? Entonces, bueno, los resultados de la entrevista, bueno, en la dimensión de la participación comunitaria, bueno, en la participación previa. La mayoría no ha participado en iniciativas de seguridad, aunque algunos han colaborado en mapas o reuniones. La disposición actual, que alta disposición a participar si se organizan acciones claras y estructuradas. Barreras, falta de convocatoria, desconfianza en la Junta y desorganización. Falta de tiempo, exclusión de adultos mayores y nuevos vecinos. Y no hay participación en comités ni organizaciones, más si existe la disposición a incorporar a planes. Y bueno, la propuesta es crear comités por sectores, patrullajes vecinales y grupos de WhatsApp segmentados. Entonces, bueno, ahora, en la dimensión de propuestas y recursos necesarios, bueno, las medidas físicas, que es cerramiento de linderos, iluminación, cámaras y alarmas. Organización vecinal, comités por sectores, patrullajes comunitarios, grupos de WhatsApp segmentados, como dije anteriormente. Apoyo institucional, que es asesoría legal, acompañamiento policial y recursos municipales. Inclusión, participación de adultos mayores, víctimas y nuevos residentes. La comunidad más vulnerable tiene visión de lo necesario para disminuir la seguridad. Y expresiones de los vecinos, que hay que actuar ya, cerrar los linderos, instalar luces y organizar comités. Y necesitamos apoyo técnico, materiales y formación en liderazgo comunitario. Entonces, bueno, la propuesta es solicitud de recursos a la alcaldía, con articulación con cuerpos de seguridad y cerramiento de linderos, colocar iluminación, cámaras y señalización. Entonces, bueno, ahora con la dimensión de la percepción de la seguridad. Bueno, en la situación actual, la mayoría califica la seguridad como regular o mala. Se reconoce que los accesos no controlados son un riesgo constante. Zonas críticas, que es que los linderos sin cerca, especialmente los que colindan con terrenos baldíos, son señalados como puntos de ingreso frecuentes. Momentos de mayor inseguridad, todo el día y noche, que son los más mencionados, lo que indica una sensación de vulnerabilidad permanente.
ingresos no autorizados, que todos los vecinos han presenciado o escuchado sobre ingresos no autorizados y varios han sido víctimas de robos o intrusiones. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Colocación de señalización comunitaria en los linderos, zona de vigilancia por vecinos, acceso no autorizado, instalación de iluminación solar en puntos críticos gestionada por la comunidad, cierre simbólico participativo de accesos vulnerables con apoyo vecinal y registro comunitario de incidentes para visibilizar patrones y fortalecer la acción colectiva. Entonces, bueno, y falta ahora la dimensión de emociones y afectación psicosocial. Que bueno, las emociones predominantes son el miedo, la ansiedad, la impotencia, la frustración y desconfianza. El impacto emocional, bueno, la experiencia de inseguridad afecta la tranquilidad, la convivencia y la percepción de protección en la comunidad. Miedo como expresión generalizada. Y las expresiones de los vecinos que, bueno, dicen, vivo con miedo desde que entraron a mi casa, me preocupa que esto se normalice y nadie actúe. Y bueno, la propuesta es eh, una campaña, tu emoción importa, que es que en los mensajes en los grupos de WhatsApp hay carteles que validen el sentir de los vecinos. Y el boletín comunitario con testimonios, consejos psicosociales y avances en seguridad. Entonces, bueno, para concluir, la combinación de encuesta digital y cuestionario semiestructurado permitió obtener una visión integral de la seguridad de los linderos vulnerables en la urbanización Colina Santa Rosa Norte. La encuesta facilitó la recolección masiva de datos cuantitativos sobre percepción, frecuencia de ingresos no autorizados y la disposición comunitaria. Y por su parte, el cuestionario reveló emociones profundas como miedo, impotencia y desconfianza, además de propuestas concretas y obstáculos organizativos. Y esta triangulación metodológica evidencia que la inseguridad es vivida como una experiencia colectiva y emocional, y que los resultados respaldan la necesidad de acciones visibles, organizativas y psicosociales. Entonces, bueno, hallazgos clave, bueno, el 98% de los vecinos reconoce que los linderos de protección como un riesgo, ven los linderos como un riesgo real, el 74% manifiesta disposición a participación en acciones de seguridad, el 84% percibe falta de cohesión comunitaria y el 100% considera necesario un enfoque combinado de medidas. Oportunidades identificadas, bueno, alta disposición comunitaria a participar activamente, experiencia prolongada de la mayoría en la comunidad, que es decir, que el 80% vive más ahí de hace 5 años, el acceso a tecnología, que el 87.5% utiliza WhatsApp, y la visión clara de soluciones desde los propios vecinos. Entonces, desafíos a superar: baja participación actual en estructuras comunitarias, que es que el 66% no participa, falta de liderazgo y comunicación efectiva, emociones negativas predominantes como el miedo, la ansiedad y la impotencia, y la exclusión de adultos mayores y nuevos vecinos. Entonces, bueno, próximos pasos: activar comités por sectores con roles flexibles, implementar medidas físicas visibles, fortalecer comunicación mediante WhatsApp y boletines comunitarios y articular con instituciones para apoyo técnico y recursos, y por último, integrar contención psicosocial en todas las acciones. Y bueno, muchas gracias.